Profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana, teólogo, pregrado y tengo doctorado en filosofía, en la gregoriana. Desde hace mucho tiempo trabajo el tema de la hermenéutica. Desde hace más de 15 años doy el curso de hermenéutica en la universidad y doy el curso de filosofía contemporánea también en la universidad. Me interesaba como filósofo elaborar el tema de la hermenéutica filosófica. Pero hubo un momento en el cual, después de haber escrito un libro sobre hermenéutica filosófica, que me llamó la atención poderosamente escribir el tema de la filosofía, de la hermenéutica bíblica, para poder mirar cuáles son los puntos de apoyo, los puntos de encuentro, incluso los mismos puntos de distanciamiento entre la hermenéutica bíblica y la hermenéutica filosófica. Después de que hice una investigación, me encontré que la mayoría de los hermeneutas bíblicos y teológicos hablaban hasta el Concilio Vaticano II. Pero me encontraba igualmente que para esa época ya había salido la Verbum Domini y casi nadie la mencionaba. Entonces me llamó la atención poderosamente cómo dar ese salto del Vaticano II a la Verbum Domini y la manera como la Verbum Domini habla sobre la hermenéutica. Lo primero, pues, el Papa Benedicto XVI fue el que le escribió a raíz después de un sínodo que hubo en Roma. ¿De qué veo? ¿Qué conclusiones? No, primero, ¿qué veía yo? La necesidad de no solamente leer el documento en una clave teológica, sino sobre todo en clave filosófica. ¿Qué hay en este documento de filosofía? Porque si yo soy capaz de adivinar, o soy capaz de intuir, o soy capaz de ver qué es lo que hay allí de filosofía, entonces yo puedo sacar una conclusión: el diálogo del Papa Ratzinger con el mundo contemporáneo. Yo hago la distinción como filósofo. El mundo moderno, para mí la modernidad termina con el romanticismo y con el idealismo. A partir de ahí empieza la filosofía contemporánea, que es el mundo posmoderno en muchos aspectos. ¿Sí? No miro la posmodernidad en términos negativos, sino que la miro en términos positivos. Sobre todo por todos los elementos que hay allí que nos ayudan a descubrir la epocalidad en la que vivimos. Porque lo que hacen los filósofos posmodernos no es más que analizar, estudiar el mundo contemporáneo. ¿En qué consiste este mundo en que vivimos? ¿Cuáles son las lógicas inherentes a este mundo? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los debates? ¿Cuáles son los autores que están determinando este mundo contemporáneo? A partir de ahí, entonces, me surge la inquietud. ¿Qué relación se establece en la Verbum Domini que escribió el Papa Benedicto con relación al mundo contemporáneo y con relación a la hermenéutica? Porque debemos partir de otro principio. La hermenéutica contemporánea es la hermenéutica que coincide con la época contemporánea. Voy a partir de la exposición hablando de la hermenéutica. La hermenéutica, como la conocemos, tiene tres grandes momentos a lo largo de la historia. ¿Cuáles son esos tres momentos? El primer momento es lo que llamamos la prehistoria de la hermenéutica. La prehistoria de la hermenéutica coincide con el momento en el cual la hermenéutica consistía en una técnica de la interpretación. La hermenéutica al servicio de la Biblia, la hermenéutica al servicio de los juristas, la hermenéutica al servicio del penalista, la hermenéutica al servicio de una técnica, que era lo que se hacía en la época. En la época lo único que se hacía era buscar cuáles son las técnicas que a mí me sirven para hacer la interpretación de textos. Esa era lo que llamamos la prehistoria de la hermenéutica.
más o menos puede coincidir hasta Droysen o hasta Schleiermacher o Dilthey. Algunos dicen que fue Schleiermacher, Friedrich Schleiermacher, filósofo teólogo, que planteó el paradigma de lo que hoy podríamos llamar una nueva hermenéutica. ¿Qué es la nueva hermenéutica? Enseguida les voy a responder, porque realmente lo que Schleiermacher, Droysen y Dilthey estaban buscando no era tanto, era tratar de responder al problema de si la hermenéutica puede ser un método que sirve de base a las ciencias del espíritu. Recuerden que estamos en una época en la cual había una discusión entre las ciencias naturales, las ciencias del espíritu. Las ciencias naturales tenían su propio método, pero las ciencias del espíritu no tenían su método. Schleiermacher y Dilthey, sobre todo, empiezan a hacer esa investigación. Ese sería el segundo momento, la hermenéutica como método. Ya en el tercer momento, propiamente se da en la filosofía contemporánea, con Heidegger, y con Gadamer, y con Ricoeur, y con Derrida, que es lo que llamamos la ontología hermenéutica. ¿Qué es la ontología hermenéutica? La ontología hermenéutica ya no es el estudio de los textos, ya no es buscar la hermenéutica como un método, sino que la ontología hermenéutica lo que busca es descubrir el hombre como un ser que por ser hombre interpreta y descubre e interpreta su propia existencia, interpreta su propia historia, se interpreta a sí mismo como ser que comprende. Esa es la ontología hermenéutica. Sabemos que cuando Heidegger habla del ser, está hablando del Dasein, y el Dasein es el hombre. Ahora, el hombre, para poder ser hombre, para poder vivir en el mundo, para interrelacionarse con los demás, para comprender el mundo, necesita interpretar. Solamente partamos de un hecho muy simple, los procesos de formación. Si yo como maestro llego a dar un curso y en el momento en que doy un curso, mis alumnos no me entienden, lo que está fallando en un proceso de comprensión hermenéutica. Si un autista, una persona que tiene el problema del autismo, no se relaciona con su mundo, es porque tiene un problema de comunicación y de interpretación. ¿Qué es lo que hace la persona especializada? Tratar de sacar a esa persona de ese mundo para que entre en contacto con el mundo de los demás. Eso es hermenéutica. ¿Cuál es el problema de una persona que tiene problemas mentales? Establece una ruptura entre el diálogo, entre el lenguaje que todos manejamos y el lenguaje que él se formó solo. Cada loco con su tema es lo que decimos. Cuando eso sucede es porque esa persona rompió con el diálogo de la sociedad. Y es un problema fundamentalmente hermenéutico. ¿Qué es lo que hace un psicoanalista? Un psicoanalista lo que hace es tratar de sacar a esa persona de ese mundo y traerla acá para que hable el lenguaje de los demás. En el mundo contemporáneo, la hermenéutica ontológica o la ontología hermenéutica son todo ese tipo de problemáticas. Por eso no es posible concebir un psicoanalista sin unas bases de una ontología hermenéutica. Bien, ¿qué me encuentro en la Verbum Domini? En la Verbum Domini me encuentro que una parte del texto está escrita en términos de hermenéutica clásica, pero otra parte del texto aporta elementos para hablar de una ontología hermenéutica. Cuando ustedes toman el documento, en el documento van a encontrar que el Papa Ratzinger va a hablar de la hermenéutica gramatical, de la tipología, va a hablar de la hermenéutica simbólica, va a hablar de la hermenéutica que lleva al fundamentalismo. Eso es la hermenéutica clásica. La hermenéutica clásica se distingue porque lo que buscaba eran métodos para interpretar un texto. Entonces, algo así como descubrir un sentido. ¿Cuál es el sentido moral de la Biblia? El sentido moral de la Biblia
es este: extraigamos unas normas para descubrir desde ahí, desde esas normas, el comportamiento de los seres humanos. Eso es la hermenéutica, podríamos decir, una hermenéutica moralista. La famosa halakha de los judíos. Las famosas leyes que hay en el Antiguo Testamento, las no sé cuántas normas que utilizaban los fariseos para que el comportamiento de los seres humanos se comportaran de acuerdo a esta manera. Todo israelita debía hacer esto, debía hacer aquello, que fue lo que Jesús, de una u otra manera, mantenía su relación de disputa con los fariseos. Los fariseos eran demasiadamente legalistas. En cambio, Jesús buscaba el espíritu de la ley. Ese legalismo es lo que podríamos entender como la halakha, un método hermenéutico que se preocupa por sacar leyes, normas de la Biblia, mandamientos de la Biblia. Pero también existía otros métodos. El método litúrgico, o sea, relacionar la interpretación y la Biblia con el culto. Cuando leemos la Verbum Domini, encontramos la Biblia y la liturgia. Método litúrgico, la Haggadah. La Biblia y la iglesia. Método gramatical, la literalidad de la Biblia. Pero lo más novedoso de la Constitución es que el Papa Ratzinger tiene la capacidad de entrar en diálogo con la nueva hermenéutica, a partir de lo que nos decían en la exposición anterior. El concepto de palabra entendida como lenguaje, palabra entendida como diálogo, palabra entendida como habla, palabra entendida como comunicación, palabra entendida como fraternidad. La palabra crea fraternidad. La palabra entendida como escucha. Todos esos elementos hacen parte de la hermenéutica contemporánea. Y ustedes leen a Derrida, se van a encontrar con que Derrida va a hablar del habla. El habla entendida como comunicación. ¿Quién está ahí detrás? San Agustín. Las confesiones. ¿Qué es lo que hace Agustín en las confesiones? Agustín en las confesiones lo que hace es hacer una hermenéutica del sí. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que me dice mi conciencia? ¿Qué es lo que me dicta mi conciencia? Y Heidegger en Ser y Tiempo va a tomar lo mismo. Y Heidegger escribe un texto que se llama Agustín y el neoplatonismo, y de ahí va a sacar toda una concepción sobre la conciencia, la voz de la conciencia y la hermenéutica del sí mismo. ¿Qué es lo importante ahí? El habla. Aunque yo estoy solo, mi conciencia me está hablando. Y cuando mi conciencia me habla, yo estoy a la escucha de mi conciencia. Pero en la escucha de mi conciencia, yo tengo que asumir un papel de escuchar al otro que me habla, siendo yo mismo como otro. Pero es ahí también donde está el lugar en el cual Dios habla. Me pongo a la escucha para escuchar al otro. Guardo silencio para escuchar al otro, que soy yo mismo, que me habla a través de la conciencia. Pero también encuentro que para poder escuchar tiene que haber una comunicación. Y para poder hablar tiene que haber una comunicación. Si no hay habla, si no hay palabra, si no hay lenguaje, no hay comunicación. Podríamos decir que todos esos conceptos que utiliza el Papa Ratzinger para hablar de Dios como revelación, de Dios como manifestación, de la experiencia de Cristo en la encarnación, todos están emparentados con lo que llamamos la nueva hermenéutica. La nueva hermenéutica hace una reflexión profundísima sobre el lenguaje. No sé si han leído el texto de Heidegger, De Camino al Habla. En De Camino al Habla es toda una reflexión sobre el lenguaje. Y me llama la atención que, por ejemplo, el Papa en alguna parte del documento dice: Dios creó por la palabra.
dijo la palabra y todo se creó. Y Heidegger dice en De Camino al Habla, nada sea donde falta la palabra. ¿Qué es lo que hay allí? Porque un filósofo lo dice y lo dice también Heidegger. Y Hölderlin y la ciencia de la poesía. Todo lo que es por la palabra. La palabra crea mundos. A mí, la impresión que a mí me ha dado es que todos estos pensadores de la nueva hermenéutica tomaron de la Biblia y lo plantearon en términos de antropología o de filosofía. Voy a leerles una parte de lo que podríamos llamar la ontología hermenéutica. Denme un momentico para mostrarles esto. La ontología hermenéutica. El diálogo, dice el Papa, entre Dios y el hombre se da mediante y a través de la palabra. Cuando tú y yo dialogamos, lo que va y viene es la palabra. En un diálogo, la palabra hace la función que hace una pelota cuando están jugando los jugadores. Va y viene, de aquí para allá y de allá para acá. Cuando tú y yo dialogamos, lo que va y viene es la palabra. Tú hablas, yo hablo. En el diálogo se aprecia un vaivén de la palabra. Sin palabras no puede darse un diálogo. La palabra en el diálogo se convierte en un tercio, un tercero, que media entre dos personas que dialogan. Un sujeto emisor y un sujeto receptor, y entre los dos la palabra. La palabra se convierte en un horizonte común entre dos personas que dialogan. Este horizonte se hace común porque pertenece a dos, surge de dos, pero a la vez es independiente de los dos. Surge de ellos, pertenece a ellos, pero a la vez es independiente de ellos. En el diálogo preguntamos y respondemos. Se da una dialéctica entre pregunta y respuesta. Dice Gadamer que el ideal es que cada uno de los que dialogan lleguen a ponerse en el lugar del otro. No necesariamente hay una pregunta y una respuesta. Puede darse, a su vez, una cuestión que es el tema en la conversación. En este proceso, los que dialogan resultan siendo interpelados por la palabra. La palabra nos roba la atención, nos disloca, nos saca de nuestro puesto para ponernos en el lugar del otro. La palabra nos llama. En el diálogo tiene que darse una respuesta, ya que si la palabra nos interpela y cuestiona, necesariamente tiene que haber una respuesta. El hombre escucha, la palabra adivina y responde a ella. Las teorías clásicas del lenguaje proponían que el lenguaje es un objeto del cual el hombre dispone en el momento de hablar. Las teorías convencionalistas proponían que para usar el lenguaje había que recurrir a una especie de contrato y a partir de este varios seres humanos se ponían de acuerdo para nombrar algo. La palabra surge del consenso. En la cultura contemporánea, el lenguaje no surge de una convención ni de un acuerdo. Tampoco se concibe el lenguaje como si fuera un objeto del cual dispone el hombre en el momento de hablar o decir algo. Las teorías más recientes, especialmente la hermenéutica, sostiene que el ser humano vive sumergido en el flujo lingüístico y si esto es así, entonces no es el hombre el que dispone de la palabra, sino el lenguaje el que dispone del hombre. El Papa Ratzinger sostiene en el número 22 de la Verbum Domini que el hombre ha sido creado en la palabra y vive en ella. Si vivimos sumergidos en un flujo lingüístico, fíjense las palabras del Papa. El hombre ha sido creado en la palabra y vive en ella. En este sentido, se suma bajo este aspecto a lo que hoy llamamos el giro lingüístico en la nueva hermenéutica.
Básicamente, toda la primera parte, donde el Papa habla del diálogo y de la palabra, está estructurado en términos de hermenéutica, y de hermenéutica contemporánea, y del giro hermenéutico, donde se trabaja el tema del diálogo, el tema del lenguaje, el tema de la comunicación. Ese es un primer aspecto que descubro. Segundo aspecto. El segundo aspecto que descubro es que en la Verbum Domini el Papa va a utilizar un método que se emparenta con la filosofía contemporánea, que es el método, él hablaba del sincrónico y diacrónico, a mí me parece que ahí se encuentra el método histórico-genético, el método genealógico, el método desconstruccionista y el método arqueológico. Ustedes saben que fue utilizado por Ricoeur, por Foucault, por Derrida, por Heidegger en la filosofía contemporánea. ¿En qué consiste el método? Brevemente, porque ya se va a acabar el tiempo. Partimos de un hecho que queremos aclarar. Ese hecho hay que irlo iluminando a lo largo de toda la historia. Y en la medida en que la historia nos va mostrando lo que es, con la manera como ha variado y la manera como ese hecho ha tenido unas variaciones, ahí lo que está hablando es el ser. Es el ser que habla a partir del acontecimiento histórico. Pero ¿qué es lo que hacemos? Una genealogía. Partimos de un problema y lo vamos viendo a lo largo de todo el proceso histórico. Y en ese proceso histórico se nos va mostrando unos quiebres, unas rupturas, unas continuidades, unas dificultades, unas tergiversaciones, encontramos todo tipo de cosas. Ese es el método que el Papa utiliza en la Verbum Domini. Y lo utiliza en muchos momentos. Por ejemplo, cuando, y además de eso, utiliza, hay una unión, hay una conciliación entre lo que llamamos la metafísica y la ontología en la filosofía contemporánea. En la filosofía contemporánea hablamos de ontología. ¿Qué es la ontología? La ontología es el rastreo del ser que a lo largo de la historia habla, y eso lo hace el Papa Benedicto XVI, Ratzinger, ahí. Pero la metafísica es el fundamento, es el Dios como fundamento. ¿Qué es lo que hace? Bueno, entonces en la filosofía contemporánea decimos, no, llegamos al final de la metafísica y ahora nos encontramos en la ontología. Entonces, la metafísica ya dijo lo que tenía para decir, ya hizo lo que tenía que hacer, ya se agotó y empecemos la ontología. En Ratzinger nos encontramos con que él hace una conciliación entre ontología y metafísica. Por un lado, para poder mostrar al Padre Creador, el Dios Creador, él tiene que recurrir a la metafísica. Pero cuando hace ese rastreo histórico, lo que nos está mostrando es la ontología. Y él se sirve de una teoría que habían desarrollado tres grandes pensadores con los cuales empezó el giro hermenéutico en la contemporaneidad: Hamann, Herder y von Humboldt, la teoría de la condescendencia. En el texto expresamente utiliza la palabra condescendencia. Si Dios quiso encarnarse como hombre, necesariamente tuvo que haber hablado nuestro lenguaje. Tuvo que habernos hecho entender nuestro propio lenguaje. Tuvo que haber entendido nuestro lenguaje y hacerse entender en nuestro propio lenguaje. Eso es lo que llamamos la teoría de la condescendencia. Ahora, ¿qué significa eso? Para que haya dado necesariamente tiene que haber palabra. Y la palabra es el vaivén, el lenguaje, el diálogo es el vaivén de la palabra. Me parece que es ahí, ahorita esta mañana que hacían la pregunta, ¿cómo podemos continuar a la voz de Ratzinger? Me parece que es ahí uno de los puntos centrales. ¿Por qué? Porque estamos en un pueblo que necesita dialogar. O sea, aquí necesitamos dialogar. Y si yo no entiendo que el diálogo se compone, 1, abrirme al otro. 2, si yo no entiendo que el diálogo se trata de ponerme en el lugar del otro. 3, si en el diálogo yo no estoy dispuesto a darle la razón al otro, si en el diálogo la palabra no va y viene, no hay diálogo. Entonces, ¿qué es lo que hemos experimentado y qué es lo que estamos viendo?
los famosos diálogos de paz en los que este país se ha metido desde hace tanto tiempo, no pueden alcanzar a tener una solución si en el fondo no aprendemos de lo que significa diálogo. Y el Papa Benedicto XVI es un maestro. Muchas gracias.